Entonces, pues bienvenidos. Ya es el cuarto módulo. Al cuarto módulo de este curso, Muerte y Plenitud, Reflexiones Existenciales. Vamos a arrancar con la primera clase, la primera sesión de este cuarto módulo, que en realidad es una continuación del tercero, porque seguiremos trabajando con filósofos, ¿no? La clase pasada, el final del tercer módulo fue trabajar, ver, estudiar la idea de la muerte que tiene Hegel. Y para el día de hoy nos toca meternos y nada menos que en el pensamiento de Kierkegaard, este danés que pues de alguna manera se considera como el precursor del existencialismo. O sea, podríamos decir que es uno de los existencialistas, ¿no? que inició todo este tema precisamente por el tema de la angustia, que es el librito que les había dicho que sí. Es que, exacto, con esa lucesota que tengo ahí, es Homero, mi querido Adrián. Entonces, este es uno de sus textos más importantes, aunque en realidad la preparación de la clase del día de hoy, que creo que se ve igual, ¿no? Pero bueno, utilicé varias cosillas por ahí de Kierkegaard y pues su idea de la muerte está muy, muy ligada a, a una parte de la filosofía de Kierkegaard que probablemente pues es muy conocida por todos, que es este tema de los estadios, ¿no? O de las fases o de las etapas por las que atraviesa todo ser humano. Ok, entonces vamos a hablar un poquito de Kierkegaard, ¿no? Les decía, es un danés del siglo XIX, eh, escribe varias obras e incluso escribe con seudónimos, es un tipo muy creativo en ese sentido, tiene una buena pluma, o sea, la verdad es que son de los autores que tienen buena pluma, y usaba sus seudónimos luego como para él solito refutarse y pues eso, ¿no? O sea, ir creando un diálogo interno sobre diferentes conceptos, ¿no? Pero lo que definitivamente, pues, ocupa la mente de Kierkegaard es este tema de la angustia, de la incertidumbre, la pesadumbre de la existencia. Kierkegaard, se dice, fue un pensador profundamente religioso, y digo se dice porque hay algunos estudiosos del pensamiento de Kierkegaard que han puesto en tela de juicio esto por diversas razones que no me voy a meter ahorita a exponer porque no vienen al caso. Pero, por ejemplo, vamos a verlo, pues justo en todo este tema de los estadios, en parte es explicar el cristianismo, ¿no? Y lo que él llama el problema del cristianismo y llegar a la cristiandad, pero al mismo tiempo denuncia la monstruosidad de la cristiandad, que son como todos estas concepciones sobre lo que es lo cristiano, que no tiene nada que ver con lo cristiano, ¿no? Que están bastante más alejadas de lo cristiano y pues vamos por ahí, ¿no? Entonces, Søren, Søren Kierkegaard, les escribo el nombre de nuestro amigo, es Søren Kierkegaard. Dime, querido Manuel. Gracias, maestro. Perdone que le interrumpa. Siempre me ha llamado la atención, así como resulta casi como contracorriente hablar de humanismo, los humanos. Porque si somos humanos, ya para qué hablar de lo que somos. Parecería, digo yo, parecería que ya está comprendido. El existencialismo tiene un problema similar. El existencialismo es un problema porque
digo yo, nos perdimos en el espacio-tiempo, nos desconectamos de las divinidades que antes nos acompañaban y ahora nos quedamos como huérfanos sin a quién perseguir, a quién seguir, o se acabó los modelos a quienes en un momento dado podemos imitar. ¿Es por allí el existencialismo? El existencialismo ateo podría ser, ¿no? Justo lo que es interesante aquí es que estamos hablando de un existencialista religioso, ¿no? Que habla del pensamiento religioso y ahorita voy a ahondar en eso. Entonces, si todos los existencialistas fueran necesariamente ateos, podríamos decir que de alguna manera el existencialismo es consecuencia de esta pérdida por un norte, ¿no? Por una figura mítica que nos sostiene. Eh, pero, pues el Kierkegaard, que les digo, es el que echa a andar toda esta reflexión existencialista, es profundamente religioso, o aparentemente profundamente religioso, pero sí conoce muy bien, y van a ver lo que hoy lo que traemos hoy, eh, la importancia que para él tiene Dios y Jesús y todo ello. Entonces, en este caso no. Y cuando habla uno del humanismo, se entiende, ¿no? O sea, tu hilación de ideas es bastante sensata. Lo que sucede es que el hecho de que yo sea un ser humano no me hace humano. O como en otros muchos momentos he comentado, ningún ser humano es estrictamente racional, sino que tenemos que hacernos racionales. O sea, la racionalidad no está dada. La racionalidad tengo que ir trabajándola y para ello un excelente modo de hacerlo es inscribirse al curso de Bernardo de pensamiento crítico que nos mandó porque eso es lo que nos enseña a ser racionales, aprender a pensar críticamente, aprender a pensar argumentativamente, y eso nos hace racionales. Simultáneamente, la humanidad, o sea, es muy interesante, es muy buena tu pregunta, porque además, como preámbulo a todo esto, eh, el ser humano existe gracias a un proceso de hominización, ¿no? Es decir, los homos antes de nosotros, ¿no? Que el Homo faber, que el Australopithecus, que este, que el otro, ¿no? Que el ergaster, que el sapiens, ¿no? Que el neandertal y que el cromañón. Y entonces aparecimos los sapiens sapiens. Pero una vez que aparece el sapiens sapiens, se termina el proceso de hominización e inicia un nuevo proceso, que es el de humanización. Es decir, el ser humano, al ser un ser en construcción, al ser un ser en gerundio, que no está acabado, sino que se está haciendo todo el día, todos los días, es un ser que tiene que humanizarse. Entonces, hablar del humanismo, pues es eso. O sea, hay empresas que no son humanistas, aunque su materia prima es el ser humano, y hay empresas que son humanistas, y entonces creo que ahí es por donde puede entrar la reflexión a propósito del humanismo, mi querido Manuel. Eh, Muchas gracias, maestro. Entonces, el humanismo dice de la racionalidad del ser humano. pues una de las maneras de humanizarte es tener una racionalidad educada, porque la racionalidad educada te enseña a amar al otro, a respetar al otro, a ser amable con el otro, a tener educación, ¿no? Finalmente, esta parte bien trabajada es la que hace que, ¿no? O sea, sobre todo esta parte, como lo sabe mi querido Ver, o sea, si este lóbulo lo echo a perder, pues pierdo el freno de mano en un momento álgido emocional, ¿no? Entonces, el lóbulo frontal es parte de lo que se trabaja en la humanización, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues entonces, regresando al gran danés, como les platiqué en la última clase que así mi profesor que nos explicó a Kierkegaard en la carrera, hacía el chiste, vamos a ver al gran danés, ¿no? Porque Kierkegaard, pues es de Dinamarca, Søren Kierkegaard, como ven, fue
mm, pues murió muy joven, a los 42 años, 1813, 1855, o sea, todavía no llegaba a los 43 cuando murió. Y es cuando uno se pone a pensar, o sea, murió a los 42 y toda la producción que nos dejó, ¿no? O sea, es una persona con mucho talento, una persona que era muy reflexiva, una persona que tuvo esa capacidad de introspección, un autor que cuando lo descubrió Heidegger, lo alabó muchísimo. O sea, Heidegger y Kierkegaard no coincidieron en tiempo y espacio, pero cuando Kierkegaard empieza a es cuando Heidegger está empezando, ¿no? O sea, ya tiene su estatuto filosófico y es un poco antes de que empiece a redactar El Ser y el Tiempo. Y cuando Heidegger se encuentra con Kierkegaard, dice, wow, este entendió lo que yo, excepto en unos detalles que son los que trata de resolver Heidegger en El Ser y el Tiempo, pero le reconoce a Kierkegaard el haberse atrevido a seguirse preguntando por el ser, ¿no? Nada más que Kierkegaard lo hace más desde una postura más bien psicológica que ontológica, como lo va a hacer Heidegger. Entonces, aquí tenemos un autor, como les digo, muy potente, muy poderoso y que murió muy joven. Ahora, les decía que eso, ¿no? O sea, para Kierkegaard vivimos ante la incertidumbre de la llegada de la muerte. O sea, el ser humano vive constantemente en esta incertidumbre. ¿Cuándo llegará la muerte? Y entonces dice, estamos entre la presencia real de la muerte, cuando la veo con mis amigos, con mis familiares, en mi propia vida, y la idea de la muerte, ¿no? Entonces, el ser humano está constantemente reflexionando a propósito de esta idea, ¿no? O sea, la muerte y su presencia real, ¿no? No es una cosa que es meramente un pensamiento, sino que además lo veo hecho todo el tiempo, ¿no? Entonces, dice, esta incertidumbre existe en todo momento y solo puede ser sometida sometiéndola en cada momento, ¿no? Entonces, uno de los temas que va a estar trabajando Kierkegaard es el de la temporalidad y la eternidad, el tiempo versus lo eterno. Entonces, fíjense esto, ¿no? O sea, otra vez, la incertidumbre que nos provoca la muerte, esta incertidumbre que existe en todo momento, en el todo momento del ser humano existe la incertidumbre ante la muerte. Solo puedo someterla cuando someto a cada momento, ¿no? O sea, solo puedo someter esta incertidumbre de que soy mortal cuando soy capaz de someterla en cada momento. Entonces, no es someto a la muerte ahorita, es someto a la muerte todo el tiempo. Solo así puedo superar esta incertidumbre que me genera la angustia. ¿Ok? Entonces, algo que además van a ver que es muy padre de Kierkegaard es que es muy heleno. Eh, una de sus figuras paradigmáticas es Sócrates. Y ahorita hablaremos un poquito de eso, ¿no? Entonces, es un autor que regresa, como la mayoría, a los griegos, ¿no? Entonces, se pregunta a Kierkegaard, ¿cómo puede uno pensar la muerte si pensar en ella es diferente de su llegada? O sea, ¿cómo podemos los seres humanos pensar la muerte si pensar la muerte es diferente de la muerte presente? Es decir, la muerte solo es cuando no es. Entonces, ¿cómo resuelvo esta contradicción? Porque cuando la muerte es, y esto lo vimos con Epicuro, ¿se acuerdan? Las razones para que no tengamos miedo a la muerte, de acuerdo con Epicuro, es que cuando la muerte llega, tú ya no eres. Cuando la muerte es, ya no es, ¿no? O sea, cuando la muerte es, tú ya no eres. Entonces, ya no puedes seguir reflexionando sobre algo que tú no eres capaz de experimentar, de vivir. Entonces,
pareciera que no hay manera de resolver este acertijo, pensar la muerte y la idea de la muerte, ¿no? O sea, porque pues solo puedo eso, no puedo ahondar más, ¿no? Entonces, Kierkegaard, como les decía, se declara a sí mismo como un escritor religioso. O sea, si es o no cristiano, ese es otra boleta. Pero él mismo se dice a sí mismo en sus diarios y en sus obras póstumas o sea, obras póstumas que son pues todos los escritos que se fueron encontrando de Kierkegaard que se publicaron después, ¿no? Son como sus diarios, efectivamente. Y en ellos hay uno en donde dice, soy un escritor religioso, ¿no? Ahora, pero este escritor religioso, como se denomina a sí mismo, no solo es un escritor religioso, sino que ante todo dice, quiero entender el problema cristiano. O sea, uno de mis objetivos es que soy danés, en Dinamarca la mayoría es cristiana o cristiano, y yo quiero entender el problema cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? ¿Ser cristiano solo es ser danés y haber nacido en una familia cristiana? ¿O cuáles son las condiciones para llamarse cristiano, ¿no? Y entonces él aclara el cristianismo, para Kierkegaard, son todas las instituciones culturales e históricas que han llegado a ser vistas como cristianas. Va de nuevo. Cristianismo, para Kierkegaard, son todas las instituciones culturales e históricas que han llegado a ser vistas como cristianas. Entonces, Kierkegaard no se va a detener en la ortodoxia, en el catolicismo, en los luteranos. Dice, yo todo lo que huela a cristiano lo voy a estudiar. Vamos a ver qué sale de ahí. Y entonces dice, para ello, el escritor religioso debe ponerse en contacto con los hombres que viven esta ilusión del cristianismo, ¿no? Entonces yo lo que tengo que hacer es tratar de entender a estas personas que se denominan cristianas, ¿no? Que viven en lo que Kierkegaard denomina la ilusión del cristianismo. ¿Por qué le llama así? Porque an- no puedes llamar cristiano algo si no lo has reflexionado, piensa Kierkegaard. Entonces, mientras tú dices, yo soy cristiano, pero no soy un cristiano que ha sometido a examen su fe, entonces este cristiano, pues, vive en una ilusión hasta que es capaz de poder entenderla, ¿no? Que eso vamos a llegar más adelante. Y estos hombres que buscará entender Kierkegaard viven en tres fases principalmente, pero ahorita voy a aclarar un poco esto, ¿no? Y estas son las famosas fases o estadios: estético, ético y religioso. ¿Ok? Entonces, el hombre vive en estas categorías constantemente. O es estético, o es ético, o es religioso. Vamos a ver hacia el final de la sesión que parece que hay alguna más por ahí, ¿no? Entonces, señalo una última idea que anoté, que me parece interesante para ya meternos en todo esto, que dice, el ser humano es posibilidad, pero también necesidad. Porque este es otro de los problemas de Kierkegaard. Uno es la temporalidad versus la eternidad y la otra es la posibilidad versus la necesidad. Y entonces dice, el ser humano es posibilidad, pero también necesidad. Y a veces se nos olvida, dice Kierkegaard, que somos necesidad. Se nos olvida que el ser humano no existe azarosamente. Dice, y el olvido de que somos necesarios conduce a la desesperación, a esta desesperación que me pierde en la inmensidad de una elección. Cuando no me veo como algo necesario, me pierdo en la inmensidad de la elección. ¿Le suena? ¿Le suena el consumismo? O sea, el consumismo es eso, es la pérdida. Y eso es lo que dice Kierkegaard. El yo se convierte en una ilusión. Lo he perdido.
cuando no me veo a mí mismo como un ser necesario, yo me he perdido a mí mismo. El yo se hace una ilusión y deviene en desesperación. Entonces, por ahí va, como va, como puedes ir notando, mi querido Manuel, el tema del existencialismo. O sea, esta desesperación porque pierdo la noción de quién soy. Y esto puede ser por muchas razones. Ahora, veamos el tema de los estadios. Entonces, y enuncié tres estadios, ¿no? El estético, el ético y el religioso. Ahora, hay que aclarar, aunque siempre se nos ha manejado así, se puede dividir, se pueden dividir algunos de estos estadios. Y por ejemplo, el estadio estético, podemos decir que se divide en dos, el estadio estético inmediato y el estadio estético reflexivo. ¿Ok? El estadio estético inmediato, bueno, el estadio estético, o sea cualquiera de estos dos, su máximo designio, o sea, su objetivo principal es alcanzar el máximo goce, ¿no? Eso es todo, el placer por el placer. El estadio estético lo que busca es alcanzar el máximo goce, a como dé lugar, ¿no? Ahora, voy a ir dividiendo para que más o menos tengan clara el esquema de esta sesión. Se las voy a poner en el chat para que lo vayan entendiendo. Entonces, vamos a hablar de estadios, de designios, de arquetipos, de de descripciones, perdón, de momento, el momento, ahorita van a ver esto, la esencia, un ejemplo o algunos ejemplos de cada estadio. Vamos a hablar del juez William. Ahorita explico qué es eso del juez William. Y, pues finalmente, cómo se percibe la muerte en este estadio. Mira, es que no quiero distraerlos. Solo se los voy a compartir para que lo vean. Ya si quieren, luego se los mando. Pero aquí está mi esquemita, ¿no? O sea, aquí está todo el esquema que hice para esta clase, ¿no? Entonces, lo que les acabo de leer es esto. Entonces, si quieren eso, ya acabando la clase de hoy, les comparto este archivo para que lo tengan, pero no lo quiero solo proyectar porque creo que puede generar mucha distracción, ¿no? Pero es para que entiendan a qué me refería con, ¿no? O sea, cómo lo dividí, cómo lo clasifiqué y, bueno, a mí me dio orden, espero que para ustedes también les dé orden. Que estaba leyendo esto y dije, es que esto es un desmat, perdón, esto es un relajo, y entonces tengo que sacar yo soy muy esquemático cuando, eh, creo que a Sebastián, no me acuerdo si le enseñé, creo que sí le enseñé o le compartí alguna vez los esquemas que yo he hecho de los diálogos de Platón, ¿no? O sea, para poderlos entender mejor. Entonces, vámonos con el primer estadio, que es el estético inmediato. Ya dijimos, su designio es alcanzar el máximo goce. ¿Quién es el arquetipo? ¿Quién es el, 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 el personaje que representaría este estadio? Fausto. ¿Ok? Ahí se está pensando en este Fausto, en el de Goethe. ¿Y por qué? Porque aquí lo que sucede es que no existe ninguna distancia entre el sujeto y el objeto de placer deseado. O sea, por eso es el estadio estético inmediato, ¿no? La descripción es lo que acabo de hacer. La descripción es que el sujeto
busca inmediatamente la satisfacción del goce de ese objeto que desea. Entonces, el estadio estético se puede ver como tengo antojo de chocolate y ya tengo chocolate. Es inmediato, o sea, no hay, dice Kierkegaard, no hay una distancia entre el objeto y el sujeto, el objeto deseado y el sujeto. Es una cosa en donde, ¡pum!, hay como una, por eso, una inmediatez. Y entonces esto que provoca que olvide el momento. O sea, lo interesante de este estadio es que es un estadio en donde el momento se pierde, porque al buscar la inmediatez me estoy olvidando del momento. Se convierte en algo pretemporal todo el tiempo. ¿En qué sentido? En que no estoy dando espacio a que el deseo se desarrolle. Deseo quiero, deseo tengo, ¿no? Algo así como, quiero Amazon, quiero Amazon, quiero Amazon. Eso es el estadio estético inmediato. Olvida el momento. Se vuelve indiferente ante el momento. Y el momento va a ser fundamental, porque aquí es donde Heidegger, perdón, donde Kierkegaard está reflexionando sobre la temporalidad. ¿Cómo afecta la temporalidad a una persona que vive en el estadio estético inmediato? Pues la temporalidad se pierde, el momento se olvida, se hace indiferente. ¿Por qué? Porque como todo lo puedo obtener según mis caprichos, el momento deja de tener relevancia. Dime, Lore. Estoy medio perdida. O sea, los estadios son posibles maneras en las que un hombre puede vivir. Sí, cuando Kierkegaard habla de estadios, son las fases, ¿no? O sea, puedes también llamarle fases, que también así se les ha llegado a llamar, eh, fases psicológicas de la persona, ¿no? Porque, insisto, Heidegger, dale con Heidegger, es que como empecé hablando de Heidegger, ya me quedé por ahí. Kierkegaard eh, trata de entender, pues, justo la psique humana, ¿no? O sea, ¿qué le está pasando a la parte psicológica? Entonces, este estadio psicológico, el estadio estético, fases, ¿no? O sea, diferentes tipos de comportamientos del ser humano en sus fases, la fase estética inmediata, ¿ok? Entonces, si la palabra estadio no te dice nada, usa la palabra fase, que creo que dice un poquito más. Querido Sebastián, Solo una pregunta pequeñita. El uso de la palabra estética, eh, ¿por qué referirse a la estética y describirla como algo no tan agradable cuando y ahí parece de lo vamos. contrario? Wait and see. Justo a eso voy, ¿no? Entonces, el momento es eso, ¿no? Olvida el momento, se convierte en un estadio o en una fase pretemporal porque olvidas el tiempo, eres indiferente al tiempo. La esencia del estadio estético, sea el inmediato o el reflexivo, es que dice ni esto ni aquello, ¿no? O sea, se convierte en algo indiferente. Fíjense cómo esto es súper interesante. La gente que cree que la libertad radica en la posibilidad de elegir lo que yo quiera, se acaba reduciendo a ni esto ni aquello. Por eso es indiferente al momento. Ni esto ni aquello. O sea, como yo reduje mi libertad a poder elegir, ¿no? O sea, yo aquí tengo mis estuches de plumones de muchos colores. Entonces yo soy libre porque yo puedo elegir con cuál escribir, con cuál tomar notas. ¿Qué quiere decir? Que yo soy libre porque ni este ni aquello, sino este o este otro, ¿no? O sea, no hay nada que esté diciendo qué es lo que me hace libre, sino más bien ni esto ni aquello. Y de ahí pasamos al ejemplo que va a responder tu pregunta, mi querido Sebastián.
¿Cuál es el ejemplo perfecto del estadio estético inmediato? La belleza física. Por eso es estético. Estético, que como saben, la palabra estética viene del griego aesthesis, que es percepción sensible. Se los pongo en el chat. La palabra estética viene del griego aesthesis, que significa percepción sensible. Entonces, lo estético es toda esta percepción sensible de la belleza. Por eso apela a la belleza física. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que la belleza es un bien. La belleza dura nada. La belleza no se puede sostener en el tiempo. La belleza física, ojo, que esa es a la que apela la persona que está en esta fase o en este estadio que es el estético inmediato. Lo que quiero, ¿no? Me parece bello el chocolate, me lo como en ese instante. Me parece bella esta persona, quiero en este momento darle un beso. No espero nada. O sea, es belleza, pum, belleza, pum. Y además lo que me mueve hacia esa persona no son sus cualidades psicológicas, morales, intelectuales, sino el atractivo físico. Tiene un físico que a mí me parece bello, luego lo busco. Pero no importa si es esta o aquella, ¿se dan cuenta otra vez? Ni a esto ni a aquello. No importa. No importa si se llama Guadalupe o Josefina o Fátima o Ricardo o Sergio o como quieran. Lo importante es que sea bella, que tenga belleza física. Y a eso busco atraparlo. Pero claro, lo que señala aquí Kierkegaard es el problema con la belleza física es esto, su fragilidad. Y entonces Kierkegaard introduce pues sí, como un fiscal. Todo esto no está en el concepto de la angustia, ¿no? Para que Adrián, si luego se pone a leerlo y dice, ¿dónde está todo esto? Unas partes sí, otras partes no. Las otras partes están en otro libro que se llama Post Scriptum, Migajas Filosóficas, ¿no? Post Scriptum, Migajas Filosóficas, algo así. Eh, Hay dos ediciones de este libro, uno es las de Sígueme y el otro es de la Universidad Iberoamericana. Y en ese Post Scriptum aparece el juez William. Entonces, ¿quién diantres es el juez William? ¿Por qué aparece el juez William? Bueno, pues es como esa voz de la conciencia que introduce Kierkegaard para decir, bueno, la vida que esta persona ha llevado es una vida tal, ¿no? Esto van a ser las consecuencias por haber llevado este tipo de vida. Y entonces el juez William le recuerda al individuo estético inmediato que la belleza se perderá. O sea, el juez William le va a decir, la belleza se perderá. En el campo de las neurociencias dice, ver el libre albedrío es una ilusión, deja ver, ya que nuestros procesos cognitivos subconscientes ya eligieron o tomaron una decisión antes de que conscientemente empecemos a considerar si queremos o no tomar esa decisión. Estos conceptos pueden ser considerados predecesores de él. Yo creo que en cierto sentido, o sea, no, me estaba confundiendo. Hoy leí algo de Freud, pero alabando a Nietzsche, no a Kierkegaard. Pero, o sea, creo que Kierkegaard y Nietzsche y estos autores europeos del siglo XIX románticos, como que sí tienen ahí una vena prepsicoanalista fuerte, ¿no? O sea, hay un sentido del psicoanálisis, protopsicoanálisis muy anclado, creo. Y en este sentido, yo creo que sí podríamos decir que el estadio estético inmediato es un estadio que puede hasta cierta manera apelar a este subconsciente inconsciente
que ya eligió, ¿no? Y que por eso, pues olvida el momento, por eso no le importa esto, sino ya se va sobre esto. Y entonces el juez William le dice a la persona que carece de conciencia. O sea, el juez William le va a decir al estético inmediato, piensa, no estás haciendo nada. O sea, solo date cuenta de algo elemental. La belleza terminará. No conoces una sola flor que no se haya marchitado. No conoces una sola obra, vamos a poner una casa que se pintó hermosamente, que haya sobrevivido el paso del tiempo. Si tú quieres que tu casa se mantenga, la tienes que seguir pintando. Pero en el caso de las personas, tú no conoces una sola persona que haya logrado conservar la belleza de sus años 20 toda su vida. Puedes conservar la salud, puedes conservar muchas cosas y eso con sus asegúnes, pero la belleza física, no. O sea, no. O sea, esa piel así estiradita de bebé, esculpida por los ángeles, esa se pierde. O sea, sí o sí, ¿no? O sea, bueno, yo no tengo tanto, y eso que soy, cuando me río, arrugo mucho acá, pero bueno, todos vamos a tener arrugas, todos. Entonces eso ya es. Entonces el juez William le recuerda a esta persona, oye, la belleza se acabará, se terminará. No te quedes en ese estadio, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo que le va a suceder, y fíjense qué interesante es, una persona que está en el estadio estético inmediato es incapaz de morir, dice Kierkegaard. ¿Por qué es incapaz de morir? Uno dice, no, pues, ¿a qué te refieres con esto, Kierkegaard? Y le dice, es incapaz de morir porque no ha vivido realmente. O sea, no puede morir quien toda su vida se la ha pasado teniendo una vida superflua, no toma decisiones por sí mismo. Eso, como decía mi querido Bernardo, es el inconsciente, ¿no? Eh, dice, no puede vivir porque ya está muerto. No tiene un tiempo absoluto. Carece de esperanza. La esperanza está en el futuro, pero el que está en el inmediato no puede ver el más allá, no puede retrasar la gratificación. Y ese es un gran problema, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el esteta reflexivo? O sea, con la persona que está en el estadio estético reflexivo. Vamos a ver, porque ahorita con eso terminamos de redondear todo esto sobre la muerte. El esteta reflexivo, su máximo representante, ¿quién creen que es? Don Juan, el famoso Don Juan. Se dice que Kierkegaard estaba pensando en el Giovanni de Mozart cuando estaba escribiendo todo esto, ¿no? O sea, entonces quieren entender que Don Juan, el de Mozart. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el inmediato y el reflexivo? Que el reflexivo sí retrasa la gratificación. El reflexivo sí, lo que quiere es el goce. Pero ¿qué es lo que a don Juan le parece más interesante? La conquista, el galanteo, el flirteo, no haber obtenido la conquista. Lo que le gusta es el proceso de enamorar, de lograr que una mujer caiga en sus redes. Entonces, lo que logra es previene, retrasa la posesión inmediata de la belleza, porque reconoce su fragilidad. Por eso don Juan nunca se queda con las conquistas que logra, porque una vez que lo logra, se acabó lo que más le interesaba a don Juan. A don Juan, a los Juanes, ¿no? Este, lo que les interesa es esto, el proceso de enamorarte. Una vez que ya te enamoraron, ya dejas de ser de su interés, porque saben que una vez que ya te atraparon, tu belleza se esfumará. Y entonces van en busca de la siguiente conquista.
Para el esteta reflexivo, el momento está en vivir hacia el momento, ¿ok? O sea, el esteta reflexivo vive hacia el momento, o sea, está moviéndose, llega y regresa. ¿Por qué? Porque ya les dije, el esteta reflexivo, ahorita se me está ocurriendo, perfectamente podría ser, y ahorita se me olvidó el nombre del personaje, el que retrata a Milán Kundera en La insoportable levedad del ser. O sea, ese es el esteta reflexivo, ¿no? Ahorita se me olvidó el nombre del personaje. Pero es este hombre que le encanta conquistar mujeres, se acuesta con ellas, pero una vez que se acuesta las manda a su casa. Hasta que un día hace la reflexión, ¿no? De que justo el verdadero amor consiste o la verdadera virilidad, él se da cuenta, consiste no en haber tenido muchas mujeres, sino haber querido quedarse con una, haber querido dormir con una, no acostarse, dormir con una. Eso es precisamente este estadio, el estadio estético reflexivo. Vive hacia el momento. El momento más alto de la estética no es alcanzar el momento, sino moverse hacia él. Todo está en relación al momento. O sea, todo es ir hacia, pero ese hacia nunca termina de tener, ¿no? Un momento que termine, que concluya. Dime, querido Adrián. Gracias. El personaje se llama Tomás y ella se llama Teresa, Teresa. justamente. Bellísimo. Sí, gracias por aportarnos este dato cultural, Tomás y Teresa. Qué buena novela. O sea, yo me acuerdo cuando yo la leí en la prepa y dije, wow. Y esa frase ¿cómo se me grabó? O sea, la verdadera virilidad o el verdadero hombre no es el que se puede acostar con muchas mujeres, sino el que es capaz de dormir con una noche. Y de ahí el resto de las noches. Es wow. Gracias, Adrián. Vania. De hecho, Kierkegaard él es el que escribió Diario de un seductor, ¿no? Yes. Que es horrible. O sea, el libro es precioso, pero uno lo va leyendo y dan ganas de matar al tipo, porque todo lo que quiere es seducir y le vale sorbete a la persona, a la mujer. Bueno, gracias, Vania. Esa es la recomendación para entender este estadio. O sea, es que Kierkegaard, por eso, les digo, de repente preparar esta clase fue como ir por varios lados. Diario de un seductor es la representación literaria del estadio estético reflexivo. Es precisamente eso, es que es el seductor. Y de hecho, ya que lo dijiste, ese es el ejemplo. El ejemplo del esteta reflexivo es el de la seducción. No, no hay más. Lo que le interesa es seducir, no quedarse con el premio, digámoslo así, ¿no? Entonces, como dices, literariamente es precioso, vivencialmente es terrible, ¿no? O sea, asquea un poco. Bien, gracias por la aportación a ambos, ¿no? Nos ayuda mucho eso. Y bueno, la esencia es la misma que en el primero, ni esto ni aquello. ¿Por qué? Porque ya que seduce no le interesa. Lo que le interesa es el proceso de la seducción. Eh, no le interesa si conquistó a la princesa Diana o a la princesa Leticia. Lo que le interesa es decir, yo voy a hacer que una princesa caiga rendida. Y luego voy a hacer que tal caiga rendida. Y no le interesa ni esto ni aquello, ¿no? Está igual que en estético, la esencia es exactamente la misma. El ejemplo, como ya bien lo puso Vania, es la del seductor, ¿ok? Es el seductor. Pero bueno, hoy también podríamos decir que es la seductora, ¿no? Porque evidentemente, pues cuando Kierkegaard describe esto, no hay tanto todavía esta concepción o no se ve, ¿no? O sea, Kierkegaard ve que el seductor es el varón, pero hoy también podríamos decir que hay muchas mujeres que viven así, ¿no? O sea, lo que les interesa es conquistar a este caballero, ya que lo tienen, desechar.
¡pum!, desechar. Ese es el punto, ser capaces de seducir. ¿Qué va a decir el juez William aquí? El juez William va a decir que la persona estética ha suspendido toda decisión al querer suspender todo momento. Entonces, en el fondo, ¿cuál es el problema del esteta reflexivo que no toma decisiones? No, o sea, como quiere suspender lo más que puede el momento, no está decidiendo. O sea, el acto de seducción no lo lleva a decidir, lo lleva a postergar la decisión, a decidirse quedarse con esta persona. Entonces, eh, esto, pues bueno, hoy podemos ver que casos así, a lo mejor alguno tiene algún conocido que en su adolescencia tuvo ese tipo de vida y entonces dice, sí es cierto, o sea, esta persona nunca quería decidir y por eso no se quieren comprometer, por eso no quieren tener una relación estable, porque tener una relación de pareja estable es tomar una decisión. Y el esteta reflexivo está postergando la decisión, porque se está concentrando en el gozo que le genera la seducción. Entonces, hay gozo, pero a diferencia del esteta inmediato, en el esteta reflexivo, el gozo es, el gozo inmediato, el gozo del esteta inmediato es inmediato. El gozo del esteta reflexivo es distendido. Lo que le genera placer al esteta reflexivo es poder mantener y postergar lo más que puede ese proceso de seducción. Por eso le dice esto el juez William. Y con respecto a la muerte, el esteta es una persona desesperada al no querer ser uno mismo. Y cuando Kierkegaard habla de desesperación, habla de la pérdida de la esperanza. O sea, desesperar, Kierkegaard lo lleva a su etimología, sin esperanza. Entonces, el esteta, en cualquiera de sus dos niveles, pierde la esperanza. ¿Por qué? Porque no busca ser el mismo, porque querer ser uno mismo solo es posible a través de la decisión, a través de la elección. Yo no puedo ser yo mismo si yo no me elijo a mí mismo. ¿Eh? Esto es bien bonito porque el problema con el esteta en cualquiera de sus dos facetas, al no elegir nada, no se elige a sí mismo. Cree que se elige al poder decir, busco otra presa que seducir. Y no se da cuenta que en el fondo, como dice Bernardo, es el inconsciente o lo que sea lo que lo está llevando a tener estos actos impulsivos, repetitivos, una y otra vez. Y cada vez se aleja más de saber quién es. Y en ese alejarse de saber quién es, se convierte esto, la desesperación, en una enfermedad mortal, como la llama Kierkegaard. ¿Por qué? Porque uno ya no tiene control sobre su propia vida. O sea, ahí lo que Kierkegaard alcanza a ver es eso. Ya se pierde el control de la propia vida al no haberme atrevido a tomar decisiones, al buscar el gozo por el gozo, sea inmediato o sea prolongado, sea o sea, porque no es como que dije, bueno, ah, voy a prolongar el gozo de comprarme este juguete ahorrando para comprarme el juguete. No, o sea, ese es otro tipo de persona. Voy a buscar prolongar el gozo de ser pareja de esta persona mientras pueda mantener la seducción de esta persona. Pero en el momento en el que esta persona quiere una relación seria conmigo, salgo. Y eso, insisto, lo podemos ver y lo podemos ver en series y lo podemos ver en películas.
que están muy bien ahí hasta, o incluso pasa, el otro día donde lo estaba viendo, en una serie que estoy, es que ahorita estoy viendo varias series, ¿no? Con mi esposa veo una, cuando ya se duerme mi esposa veo otra, y así, ¿no? Ando de series en la noche. Y en una, me acuerdo que pues un caballero tiene un amorío, y en el momento en el que la mujer le pide que este amorío se haga serio, la deja. Es eso, ¿no? O sea, lo que le interesaba era la seducción de este amorío. Una vez que la persona dice, no, o sea, me gustaría ya formalizar, hacer algo serio, pues dile a tu esposa, no, se va. Ese es el Don Juan, ¿no? Vamos a hablar ahora del estadio ético. Entonces, en el estadio ético, el designio es elegir lo absoluto, el deber, ¿ok? El deber por el deber y buscar lo absoluto. Dime, querido Adrián. Gracias. Es, es una pregunta. eh, Esta pérdida de identidad por todos los elementos que se consideran para la toma de decisiones, de la que habla Kierkegaard, tiene algo que ver con este concepto de enajenación de Marx, también de una pérdida de identidad, y creo que más adelante, eh, el tener o ser, ¿no? No, no es de Fromm, de Eric Fromm, también habla de una pérdida de identidad por el consumo. Entonces, puede ser un hilo todo esto, todos estos conceptos. Definitivamente. Y justo ahorita estoy tratando de acordarme en dónde leí eso, porque sí habla Kierkegaard no habla de la enajenación, él habla de la alienación, pero es exactamente, o sea, es esta idea de perderte a ti mismo en algo más. Lo estoy buscando, lo estaba buscando, o sea, estaba buscando a ver si estaba aquí o en dónde lo leí, pero sí, Kierkegaard también habla, o sea, este no encontrarte a ti mismo, esta renuncia a querer ser tú mismo, es parte de esa alienación que el sujeto estético vive por buscar la satisfacción del placer, porque lo considera que lo más importante es el gozo, inmediato o reflexivo, pero ahí se aliena al placer, se aliena al objeto, porque ¿cuál es uno de los temas que están aquí, por supuesto, de por medio? Que el esteta, inmediato o reflexivo, no tiene la capacidad de saciar lo que busca por sí mismo. Todo está fuera de él. O sea, ese gozo no es interno, es externo, es un objeto que está fuera de la persona, sea inmediato o sea reflexivo. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? El esteta, creyendo que es libre, creyendo que toma decisiones, se ha alejado de sí mismo y de la libertad, porque toda su vida depende de un otro que pueda satisfacer, que pueda llenarle ese gozo. Y eso le pasa a Don Juan también. Bueno, entonces estamos empezando el ético. Bueno, no, antes de empezar el ético, mejor así creo que más ordenado. ¿Hay dudas sobre el estético? Para que vayamos. Entonces, el ético, les decía, su designio es el deber, buscar lo absoluto. El arquetipo, pues es el esposo, ¿ok? Don Juan es el Casanova, ¿no? Bueno, el otro ejemplo que según recuerdo también pone Kierkegaard, además de Don Juan, es el Casanova. O sea, es esta persona. En cambio, el esposo, ¿por qué? Porque el esposo genera un compromiso. El esposo ya busca algo diferente. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? La descripción del estadio ético es que el goce que se busca en este
perdón, el goce que se busca en el estadio estético solo puede encontrarse en el ético, pues ahora se busca no el instante, sino lo eterno. Y entonces vemos cómo el estadio estético de alguna manera colinda aquí, ¿no? O sea, su frontera pues finalmente toca con la frontera del ético. Y lo que nos dice Kierkegaard es, en el estadio estético se busca el goce, pero al no encontrar el goce en el estadio estético, algunas personas se dan cuenta que tienen que dar el salto y llegar al estadio ético, porque en el estadio ético el instante se convierte en lo eterno. Mientras acá en el estético buscaba lo inmediato, lo superfluo, en el ético empiezo a buscar lo que permanece, lo que se queda, lo que me deja algo, lo que me llena, ¿no? Y entonces, aquí el goce sí puede sostenerse. O sea, en el estético inmediato, el goce dura eso, el instante. En el estético reflexivo, el goce dura mientras la seducción dura. En el momento en el que la seducción busca algo diferente, se acaba. En cambio, en el ético, el goce puede sostenerse. O sea, aquí sí podemos sostener este goce. Ya no se queda en momentos o en esto que estamos describiendo, sino que va más allá. Y el yo es aquello que se relaciona activamente con lo real a lo posible sin convertirse en uno y otro. Entonces aquí además tenemos una nueva idea del yo. El yo, lo repito, es aquello que relaciona activamente, el yo es aquello que relaciona activamente lo real a lo posible. El yo, en el estadio ético, el yo es aquello que relaciona activamente lo real con lo posible sin convertirse en uno o en otro. Entonces, aquí el yo es capaz de entender la diferencia entre lo real y lo posible, los puede relacionar activamente, como lo dice Kierkegaard, los relaciona en acto, pero no se mezcla. No dice, ah, esto soy o esto soy. El yo ya puede ver este cruce más allá de, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el momento del estadio ético? En el estadio ético se dice vive el momento. O sea, aquí es vivir el momento. Busca elegirse a sí mismo. Busca elegirse en el momento. Entonces, se dan cuenta, en el estadio estético no había una elección y no había una elección de nada, mientras que en el ético lo que Kierkegaard nos está diciendo es que hay una elección. Yo me elijo. ¿Por qué? Porque se da cuenta aquí, el hombre ético se da cuenta que él no se puede crear, ya está creado, pero sí se puede elegir. Es decir, aquí ya aparece una noción de libertad. Yo me elijo cuando yo decido si sí voy ahorita a ver, esto es El Señor de los Anillos, ¿no? O sea, yo elijo, si ahorita digo, acabando, me voy a echar un maratón del Señor de los Anillos, versión extendida. Yo elijo si quiero, acabo, no, sí, acabo mañana como a mediodía. Yo elijo si eh, quiero o no beber. O sea, voy a una reunión, todos mis amigos están bebiendo y yo elijo si quiero o no hacerlo. Voy a una reunión donde eh, hay droga. Yo elijo si quiero o no. El esteta no puede. El esteta solo lo hace porque vive olvidándose del momento. En cambio, el ético, al elegirse,
puede elegir drogarse, pero es su elección. No es, como todos lo están, bueno, ¿no? Vamos a darle una fumada al porro para ver a qué sabe, pero lo eligió, no fue de, sí, sí, vamos a poner, no, lo eligió. Entonces, este elegirte a ti mismo es fundamental en el estadio ético, bueno, y para la persona, porque entonces, ¿qué aparece? Lo que les decía, la libre elección. Aquí, la esencia del estadio ético es esto o aquello. ¿Se acuerdan? En el estadio estético era ni esto ni aquello. Aquí es esto o aquello. Mi agua de limón. Yo no veo aquí ningún vino, ninguna bebida espirituosa, ni porque se las pedí en el chat. O sea, yo porque soy el profesor, ni modo que ahorita traiga aquí mi whisky. Pues no, quién sabe hasta a qué estadios vamos a llegar. Lore, Ahí ando perdida con los... Bueno, o sea, el que me elijo a mí misma aquí no tiene que ver con que elijas algo que es bueno para ti. Entonces, simplemente que lo reflexionaste. O sea, que no es una decisión tomada como instintivamente o porque se te antojó, sino que ya reflexionaste al respecto. claro. O sea, aquí todavía eso de lo bueno todavía no está tan ahí. Eso es lo que acabas de decir es lo importante. O sea, hay una reflexividad en el sentido de, este, dile a tu novia que bienvenida al curso. Entonces, es elegir porque ¿y por qué? Porque solo a partir de que eliges puedes entonces saber si eso te conviene o no. O sea, a ver, no siempre, pero en algunas ocasiones sí. O sea, a partir de que yo fumé, sé que ya no quiero fumar. A partir de que probé el tequila, sé que el tequila no me gusta, que me gusta más el mezcal. Eh, entonces, es elijo y yo elijo si quiero seguir eligiendo eso o quiero modificar la elección, pero por razones que ya no son meramente gozosas, vamos a decirlo así, sino que son razones de irme conociendo, de irme eligiendo. Híjole, no. ¿Y por qué yo el tequila no? Porque me puso muy mal. O sea, hay gente que el tequila no le hace nada, a mí el tequila me puso muy mal y dije, ok, pues a este no le entramos, hay otras bebidas, me gusta más el whisky o el mezcal, Em, pero además es perfectamente válido, hay gente a la que el whisky tal vez no le dice nada a su paladar y prefiere otro tipo de bebida o no beber. Entonces, el estadio ético sí es esta capacidad de elegir, porque ahí es donde tú vas a poder saber esto o aquello y ya luego irás generando lo que vamos a ver hacia adelante, que es esa elección del deber moral, del deber hacia el bien, que es la finalidad de este estadio, ¿no? O sea, eliges lo que debes, pero para eso tienes que elegir. Entonces, tienes que saber que eso, a mí, dice Sebastián, le gustó el pulque, que lo hicimos probar en las pirámides, lo hicimos probar pulque, sí, ¿verdad, Adrián? Lo hicimos probar pulque. Y yo lo hice probar tepache, y sí, 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 le dimos una muy buena bienvenida gastronómica, Sebastián. Entonces, pero también puedes decir, no, ¿sabes qué? No me gustó el tepache. Bueno, entonces, esto es lo importante. Aquí no eliges impulsivamente, sino reflexivamente. Y entonces, sigo con el estadio ético. Esto o aquello, libre elección ya. ¿Y cuál es el ejemplo? El amor conyugal. O sea, el ejemplo del estadio ético es el amor conyugal. ¿Por qué? O el matrimonio. ¿Por qué? Porque el matrimonio, o sea, ¿qué es lo que hacía don Juan? Seducía.
Pero ya que la mujer le decía, sí, quiero seguir contigo, don Juan se desaparecía y buscaba otra mujer, así hasta que se metía en problemas, ¿no? Entonces, ¿a qué le huía don Juan? Al compromiso, al goce que permanece, al goce que puedo sostener. El estadio ético es el goce que puedo sostener. ¿Dónde puedo sostener el goce, en este caso sexual, que es lo que buscaba don Juan? En el matrimonio. Porque ahí elijo vivir el momento, ¿no? Cuando haces estos votos maritales, lo que tú estás buscando no es otra cosa más que la eternidad. Siempre lo he dicho, nadie se casa pensando que en 2 años se va a divorciar. Si quieres casarte es porque estás esperando que esto dure siempre, hasta que se mueran. Entonces, ahí el estadio ético es lo que está diciendo Kierkegaard. Se logra en el caso del goce, de la belleza, de lo sexual, es en el matrimonio porque eliges lo eterno, eliges lo que tú serás capaz de elegir todo el día, todos los días. Por eso es vive el momento, porque en el matrimonio vives el momento, vives todos los días en busca de esa eternidad, esa, ese goce que se puede mantener, conservar durante el tiempo que vivan las personas. ¿Qué nos dice aquí el juez William? Que la persona ética es superior a la estética por el hecho de que aquí es donde el goce se encuentra. Entonces el juez William dice, ¿por qué el ético es superior al estético? Nada más que porque aquí el goce tiene una duración que permanece en el tiempo. En el estético, el goce era momentáneo. El goce era algo que incluso no te permitía darte cuenta de que tú existías como tal, ¿no? Por eso decía, en el estadio estético, nadie muere porque nadie ha vivido realmente. En cambio, en el estadio ético, el goce se puede sostener. El yo, el yo no es la relación, sino el retorno a sí mismo de la relación. Entonces, en el estadio ético, el yo no es la relación, es decir, yo no soy la relación de mi presa, ¿no? De mi siguiente presa. Aquí, el yo es la relación que regresa a mí mismo, ¿no? Entonces, cuando yo elijo a mi pareja y digo, sí quiero intentar buscar contigo una vida a tu lado, eso que elegí se regresa en relación a mí. Entonces, el retorno a sí mismo de la relación. Al yo elegir a esta pareja, me le estoy eligiendo a mí mismo. Ahí está el regreso, ahí está el retorno, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué pasa con la muerte? En el estadio ético, la muerte va a tener un giro peculiar, ¿no? Porque ahora que ya entiendo el gozo y puedo vivir en el gozo, deseo existir en la forma de no existir. ¿Por qué? Porque soy temporal. Somos temporales y nos damos cuenta que somos temporales, pero quiero un amor conyugal que no termine, un goce que no termine. Entonces, deseo existir en la forma de no existir, porque quisiera ser eterno, pero no soy eterno. Pero busco lo eterno, busco lo atemporal, pero soy temporal. Entonces, el estadio ético también me genera un montón de crisis existenciales, porque lo que busco me doy cuenta que
pues no necesariamente lo obtengo. El otro día me preguntaba mi esposa, ¿no? Eh, Como ya les conté, o creo que sí, ya saben, pues mi Arla es mi segunda esposa, ¿no? Mi segunda pareja. Entonces tuve un divorcio, ¿no? Y alguna vez me preguntó Arla, ¿verdad? No, alguna vez me lo preguntó ya en esta casa, o sea, hace un mes más o menos. Oye, ¿y no te da miedo eh, que esto acabe? Y yo, no, sé que puede acabar. O sea, después de un divorcio, sé que un matrimonio puede acabar, porque no depende solo de mí, es un trabajo de dos. Pero no es algo que me preocupe porque sé que no está solo en mí, ¿no? Es un trabajo. Y me dice, ¿y cómo puedes vivir con eso? Yo, pues porque no se puede vivir de otra manera, o sea, porque entonces, si me diera miedo eso, ni siquiera me hubiera vuelto a casar, hubiera vuelto a buscar una pareja. Y es la conciencia de que sé que esto puede acabar, lo que hace que me permita disfrutar esto más. Porque, pues yo obviamente espero que esto nunca acabe. Yo sí creo que, pues, o sea, cuando empiezas una relación, buscas a ver cómo va funcionando y en la medida que va funcionando dices, oye, esto me gustaría que no dejara de funcionar, ¿no? Y eso es lo que te genera la desesperanza del estadio ético, que quisieras que esto no acabara, pero al mismo tiempo te sabes temporal y sabes que estás con personas temporales, falibles, con personas que no eligen necesariamente siempre. ¿Qué tal que ahorita estás con una persona que está en estadio ético, pero en un mes se nos anda yendo al estadio estético? ¿Lo puedo controlar? No, es inevitable. Es parte de nuestra naturaleza. Y dice, ¿no? Mientras en el estético la persona desespera de no querer ser el mismo, o sea, fíjense, en el estético la persona desespera de no querer ser el mismo, en el ético desespera de querer ser el mismo. Aquí lo que genera la desesperación es que quiero ser yo mismo. Y entonces surge lo que Kierkegaard llama la desesperación de la voluntad de ser uno mismo. La desesperación de la voluntad de querer ser uno mismo. Porque entonces aquí quiero ser yo mismo y me desespera que no siempre logro ser yo mismo. Porque este goce que estoy buscando conservar ad eternum se escapa, se va, no está completamente bajo mi control. Yo me estoy eligiendo, pero en ese elegirme a través de que elijo otro, también se me va perdiendo. Entonces, ¿qué hacer? Pues, ¿qué creen? Tenemos el tercer estadio, el estadio religioso, que vamos a dividir a su vez en dos. El estadio religioso A y el estado religioso B. Entonces, ya vi que hay muchos comentarios en el chat, luego, luego los leo bien todos. Este estadio, entonces aquí sería 3.1 estadio religioso A y 3.2 el estadio religioso B. Bueno, entonces, este estadio religioso bien, antes de pasar, gracias, Vania. Venga, Vania. Perdón, me perdí. ¿Cómo queda la muerte o en este estadio? ¿Cómo percibe la muerte el hombre ético? En el El estadio. hombre, bien, el hombre ético percibe la muerte como una desesperación por encontrarse, por la individualidad, ¿no? Entonces, para el hombre ético, la muerte, o sea, se sabe mortal y eso le desespera, porque quisiera no ser mortal y quisiera que aquello que eligió no fuera mortal. Entonces, en el hombre ético, la desesperanza está en reconocerse mortal, en
querer no dejar de ser, en querer dejar de ser mortal, en querer no morir. Ahí es donde al ético le viene esta desesperación. Gracias. Lore, Ahorita qué bueno que preguntaron eso, Vania. O sea, como busca lo eterno y se da cuenta que no lo puede tener, eso lo desespera. es correcto. Ya reconoce, o sea, porque este sí ha vivido, ¿no? O sea, en el estético, ¿se acuerdan? No puede morir porque nunca ha vivido. En cambio, este que sí ha vivido no quiere morir. Este que sí ha vivido se da cuenta que esto se va a acabar y no quiere que se acabe. Pero por el Entonces, goce, exactamente. O sea, no quiere que este goce se acabe. Otra vez el tema del goce, nada más que aquí es un goce, pues en teoría un poquito más permanente. Pero también, pues dices, oye, no quiero que esto acabe. Y el mejor ejemplo es que la muerte siempre es inesperada. Es decir, aunque tú estés eh, cuidando a un enfermo terminal, el día que muere, ese día es inesperado. Sabías que iba a morir porque tenía cáncer de páncreas, pero no esperabas que muriera ese día. Es muy interesante cómo funciona nuestra psique. Sé que la gente va a morir, pero nunca estoy esperando que muera. La muerte siempre es inesperada por el hombre ético, siempre. Y eso es lo que nos genera toda la... O sea, en un caso de cáncer de páncreas, tal vez si te dio 2 meses de vida tu familiar, te da tiempo de despedirte, de resignarte, de asimilar, de incorporar la muerte a tu vida. Pero eso no significa que el día que llega no duela. Duele porque es inesperado. Entonces ahí está el estadio ético. Quisiera no morir. Y ahí la muerte, pues, está presente, ¿no? ¿Alguna otra duda del ético antes de que pasemos al religioso A? Venga, Vania. un comentario corto. Les recomiendo una serie, es una miniserie, está animada, pero es buenísima. Se llama Carol y el fin del mundo. No sé si la han visto. Es No, buenísima. En este mundo raro, la muerte saben que va a llegar porque un asteroide va a chocar contra la Tierra en 7 meses, 30 días, 28 días. Y la serie lo que hace es pues mostrar a diferentes personajes viviendo los últimos 7 meses. Es buenísima. Es la cortita, voy a ¿eh? Los buscar. episodios son de 30 minutos, son 10 episodios y se acabó. Ok, Carol y el fin del mundo. Está bueno. la buscaré. Gracias por la Y hay recomendación, mucho de lo Vania. que usted nos ha, digo, a mí me gustó porque además hay mucho de lo que usted nos ha venido diciendo en este seminario. Y ahí está plasmado así, digeridito, ¿no? Claro. Gracias. Querido Sebastián, Maestro, parece que los estetas y, y me identifico como esteta y luego también como ético, viven como animales y luego les entra la razón y se transforman en éticos, porque no, la capacidad de decisión o de elección es gracias a la voluntad. Si es que no, entonces no entendí nada. Perdón. no, creo que has entendido mucho. Lo que pasa es que hiciste una reducción que no es pertinente. El ser humano nunca puede vivir como animal por el simple hecho de que no es solo animal, ¿no? Es un animal con logos. Y eso hace que yo nunca pueda ser solo, o sea, ¿qué sería el ser humano como animal? Que solo fuera homo, pero no soy homo solamente, no soy chango,
soy mamífero, pero no soy solo mamífero, no soy, o sea, no soy un tigre, no soy un león, no soy un oso, no soy un tiburón. ¿Qué es el ser humano sin logos? Es una cosa que lo que puedo decir es que los estetas son seres humanos que viven poniendo en pausa el logos. Eso es probablemente algo, ¿no? Ahorita que lo estoy pensando en voz alta contigo, a bote pronto, lo que te podría decir vivimos como animales. Híjole, es que incluso los animales, pues los animales al carecer de logos viven más ordenadamente. O sea, entienden mejor la sociedad animal. Entonces yo diría, el esteta es un ser humano que no está queriendo hacer uso de su logos, ¿no? Lo está dejando en pausa, pero no lo puede dejar en pausa absolutamente, y esa es la tragedia. Eso es la razón por la cual Kierkegaard piensa que el esteta toca con el ético constantemente, porque el esteta que busca el gozo se da cuenta que no lo puede obtener en el esteta, y entonces tiene que bajar al ético. Pero ya que está en el ético, dice, ay, no, ya me aburrí, regreso al esteta, ¿no? O sea, ay, no, ya estoy aquí y ahora sí tengo un trabajo estable y ya me comprometí, llevo 2 años en la empresa, pero ya me aburrí, voy a ser freelance. Y entonces el ético de alguna manera brinca y esto, o sea, recordemos que este tipo de ejercicios como los que el que nos está proponiendo Kierkegaard no es que sean lineales, es que solo son descriptivos, pero uno puede estar en uno y luego a otro y luego regresar y luego irse hasta el otro y así, ¿no? Como los pasos del duelo, no es que sean en ese sentido necesariamente siempre. A veces pasas del dolor a la resignación, al miedo, a la tristeza. O sea, no es lineal el proceso de duelo, como tampoco es lineal las fases en las que los seres humanos nos vamos ubicando. Y como bien dices, lo más probable es que en este instante los 7 que estamos conectados estemos en los 3 estados. Hay unas partes nuestras estetas, hay unas partes nuestras éticas y hay unas partes nuestras religiosas. Entonces, que cuando voy por el chocolate, ¿soy un animal? No, soy un ser humano con antojos y no quise hacer uso de mi lóbulo prefrontal. Un logos con ¿No? O antojo. sea, exacto, soy un logos con antojo. Entonces, lo entendiste muy bien, solo eso, ¿no? O sea, no, no eres ningún animal. Por eso me reí, dije, ¿cómo crees, Sebastián? O sea, no eres, pero ni tantito un animal, ¿no? Eres un animal con logos, pero nada más animal, ¿no? Y todos somos estetas. O sea, aquí nadie se va a curar en salud. Entonces, pasemos ahora sí al estadio religioso. El estado religioso A. Este es muy interesante. ¿Cuál es el designio? ¿Qué es lo que se busca en el estadio religioso A? Pues valga la redundancia, pero buscar la verdad. O sea, en el estadio religioso A, lo que se busca es la verdad. Entonces ya me di cuenta en el estadio ético que la muerte llega, pero no la quiero. ¿Cómo le voy a hacer para que pueda vivir sin desesperación, sabiendo que soy mortal? Eso es lo que ahora Kierkegaard nos va a ofrecer en el estadio religioso, tanto en el A como en el B. Entonces, el designio es buscar la verdad. ¿Y quién creen que es el arquetipo de este estadio? Sócrates. Sócrates es el arquetipo para Kierkegaard del estadio religioso A. ¿Por qué? Dice Kierkegaard, es que la actitud de Sócrates ante la muerte es impresionante, no se inmuta, no le tiene miedo, no hay desesperanza de Sócrates. Aquí sí sirve recordar la primera clase del módulo 3, que fue cuando vimos a Sócrates. No, ¿se acuerdan?
tenerle miedo a la muerte es creer ser sabio sin serlo, porque es creer que sabes que la muerte es el peor de todos los males, cuando no sabes si es el mejor de todos los bienes. Pues voy a morir, pues bueno, pues bienvenido, ¿no? Dice Kierkegaard, claro, Sócrates tiene tanta paz, vive tan tranquilo ante la muerte porque tiene esperanza. ¿De qué? De la inmortalidad. Sócrates tiene esperanza de que su alma nunca muere. Y por eso Sócrates puede vivir el estadio religioso. Dice Kierkegaard, en la visión socrática, cada individuo es su propio centro. O sea, ¿qué es lo que logra Sócrates? Que cada individuo se dé cuenta que él mismo es el autor de su vida. No solo me estoy eligiendo, yo soy mi centro. Yo soy el que soy. O sea, Sócrates no vive angustiado ante nada porque sabe quién es. O sea, justo una de las condiciones que apunta Kierkegaard es que aquí, en este estadio, el autoconocimiento es fundamental. Pero apunta a algo que es bien interesante, porque dice Kierkegaard, en este estadio, el religioso A, el autoconocimiento me permite llegar a un conocimiento de Dios. En este estadio, quien se autoconoce se da cuenta de lo divino que hay dentro de él. Por eso vive tan en paz, porque se da cuenta de eso. El autoconocimiento conlleva al conocimiento de Dios. Esto, además de Sócrates, y más que en Sócrates, yo diría, lo vamos a encontrar en San Agustín, a quien también cita Kierkegaard. Si leen, y se las recomiendo altamente, las confesiones de San Agustín, van a encontrar eso. O sea, ¿qué hace San Agustín en las confesiones? Eso, autoconocerme me lleva a darme cuenta que Dios vive en mí, que no está fuera de mí. Entonces, ¿qué estamos logrando? Y aquí es donde va a venir una parte bien bonita, porque además ustedes ya son expertos en dialéctica. La dialéctica que empezó, donde el objeto del gozo era externo a mí, y ahora el objeto del gozo es interno, porque todavía en el amor conyugal, el objeto de gozo es mío compartido, ¿no? O sea, es una retroalimentación. En el estadio religioso, el objeto de gozo es mi interior. Por eso ahí encuentro a Dios, dice Kierkegaard. Y entonces, aquí, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la esencia de este estadio? La historia del individuo. La esencia de este estadio es conocer tu propia historia. La esencia aquí es que cada quien pueda darse cuenta de su temporalidad, pero de una manera completa, de una manera consciente. Y el ejemplo que se va a desarrollar aquí es el del maestro aprendiz, porque eso es Sócrates. O sea, dice Kierkegaard, para poder buscar la verdad, yo necesito un maestro que me la enseñe. Pero al mismo tiempo, recuerda Kierkegaard el pasaje del Menón, de este diálogo de Platón que se llama Menón, en donde Sócrates expone que todo el conocimiento es reminiscencia, en donde dice, tú no puedes buscar la verdad si no sabes qué es la verdad. Para tú poder buscar algo, tienes que saber qué es ese algo. Yo no puedo buscar el libro que se me perdió si no sé qué libro se me perdió. No puedo buscar la serie que nos acaba de recomendar Vania si no conozco la serie que nos acaba de recomendar Vania, ¿no? Es decir, no he visto la serie, pero si no tengo el título, no tengo nada. Entonces,
este principio de que la verdad solo se puede buscar cuando sabes algo de la verdad es un principio que Sócrates empieza a desarrollar. Y por eso aquí también está dentro de este estadio. La búsqueda por la verdad es una búsqueda que se da entre maestro y aprendiz. El maestro le enseña al aprendiz y el aprendiz va aprendiendo del maestro y se va generando toda esta relación que es fundamental y que va a ser dialéctica, van a ver en qué sentido. En la religiosidad A no existe un punto de partida histórico, ¿no? O sea, no existe un punto de partida histórico en la religiosidad A. ¿Por qué? Porque estás partiendo de lo eterno. O sea, ¿te sabes histórico? Sí, yo nací en el 76, 27 de agosto del 76 a las 4:50 de la tarde en la Ciudad de México, ¿no? Ya pueden sacar mi carta astral. En Polanco. En la, ¿cómo se llamaba esta? Ya no existe. En el Hospital Santa Mónica, a las 4:50, un viernes por la tarde, 27 de agosto del 76. Llovió, llovió, se inundó la ciudad ese viernes. Este, pero lo que acá está diciendo Kierkegaard es, pero yo me doy cuenta que soy histórico más allá de mi fecha de nacimiento, que hay algo más, ¿no? Puedo decir, en principio, pues soy histórico, ¿por qué? Porque a mí me anteceden mis papás y mis abuelos y mis bisabuelos y mis tatarabuelos. Y así hasta no sabemos dónde. Entonces, en esta no existe un punto de partida histórico porque me voy siempre más para atrás. El individuo simplemente descubre en el tiempo que debe asumir que él mismo es eterno. Entonces, en el estadio religioso A, yo me asumo como eterno. Me doy cuenta que soy eterno. Sí, este individuo, esta materialidad, insisto, tuvo un punto de inicio, pero ese no es el punto de inicio de mi existencia. Me asumo como eterno. Por lo tanto, en el tiempo es devorado por la eternidad. Entonces, aquí, ¿qué le pasa al individuo? Que la eternidad lo devora, como Cronos. La eternidad nos devora, como Cronos se comía a sus hijos. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que va a suceder en la muerte? La eliminación del yo. ¿Qué hago para soportar la desesperación de la muerte? Elimino el yo. Y de esta manera elimino la muerte. Porque el yo es producto de una historia. A ver, yo, Roberto, insisto, 27 de agosto del 76 a las 4:50 p.m. en la Ciudad de México. Ese es el yo. ¿Sí? Si yo hablo de Roberto, no puedo hablar de otra cosa más que de esa fecha y el día que me muera. Pero si me asumo eterno y entiendo que este yo histórico con punto de inicio en realidad solo es una parte de quien soy, porque en el autoconocimiento descubrí a Dios, entonces ya no tengo miedo a morir porque me asumo eterno. Y la muerte entonces, al desaparecer el yo, desaparece la muerte, desaparece lo que al ser humano le aterra, que es la muerte. Ver, Ah, este, al principio comentaste que Kierkegaard era religioso, o sea, que tenía más a ser religioso o que tenía ser más a cristiano. o sea, es religioso y la mayoría coincide en que es cristiano, pero es un cristiano raro. Ah, ok, sí, porque, digo, una de las bases o fundamentos de por qué el cristianismo no ve a Dios en todo es
no concibo que una parte de Dios agreda a otra parte de Dios. O sea, si yo soy Dios, o si Dios está en mí, o yo soy parte de Dios, y tú también, y te suelto un knockout, como que es contradictorio que algo divino agreda a algo divino, ¿no? Ujú. Que va un poco en contra o sea, contradice un poco, o sea, Kierkegaard contradice con ese argumento esta, digamos, concepción o ideología o creencia o parte del cristianismo, ¿no? Sí, no, de hecho, o sea, por esto, al inicio también dije que si bien es religioso y la mayoría lo Ujú. considera cristiano, hay algunos autores, los especialistas en Kierkegaard, que han señalado algunas fallas como esta y otra en Kierkegaard que hacen que ponen en duda si realmente es o no cristiano, porque también, por Esa era mi ejemplo, y duda ahorita lo vamos a ver con la religiosidad B. justo esa era mi duda para ver si era válido o no el argumento de la divinidad. Sí, que, o sea, al final lo que estrictamente dice es el autoconocimiento de uno mismo me lleva al conocimiento de Dios, ¿no? De alguna manera por eso, porque encuentro eh, reflejos divinos internamente. Si eso me lleva a ser divino, no lo sé. O sea, eso sí no sé si lo afirma Kierkegaard, no lo encuentro. Ok, Pero, gracias. sí hay otras cosas, de Kierkegaard reflexionando sobre el cristianismo que son raras. Pero, y esta está ahí, ¿no? O sea, bueno. Entonces, la eliminación del yo para eliminar la muerte. Y ya vámonos, órale, hoy sí se fue rápido. Vámonos al religioso B. El religioso B, su designio es el amor, amar, ¿ok? Y aquí, ¿quién es el arquetipo? Abraham. Abraham amó a Dios sobre todas las cosas, dispuesto a sacrificar a su hijo por el amor a Dios. Y entonces, aquí lo que nos dice Kierkegaard es que se ha sometido la desesperación. Ya logro someter la desesperación, preservando a la vez lo histórico en toda su realidad, porque al incluir la muerte del yo, someto todo. O sea, ya, si el yo murió, ya no hay nada que me genere esta desesperación, ¿no? Y entonces aquí, hablando del momento, ¿no? Ah, en el otro no lo dije, ¿verdad? En el otro, el momento es por encima del momento. En el religioso A es por encima del momento, en el religioso B es con el momento. Entonces, esta, esta manera, con el momento, genera una dialéctica entre el maestro y el aprendiz, donde el maestro solo puede serlo cuando el aprendiz lo ha superado. Es decir, cuando el maestro puede aprender algo del aprendiz. Y en ese momento aparece la religiosidad B. Y aquí, ¿qué es lo que está haciendo Kierkegaard? Preguntándose por qué Dios se metió en el tiempo. O sea, la religiosidad B es para preguntarse por qué Dios se metió en el tiempo. ¿Qué es esto? Entonces, ¿quién es el maestro? Dios. ¿Quién es el aprendiz? El ser humano. Pero, ¿cómo puede haber una relación entre maestro y aprendiz cuando el maestro está completamente ajeno del aprendiz? Y entonces genera lo que Kierkegaard le llama la paradoja absoluta. ¿Cómo puedo conciliar que el maestro, que es Dios, un ser divino, le hable y le explique y le enseñe al aprendiz, que es un mortal? Y entonces lo que nos dice Kierkegaard es, podemos entender la paradoja solo en tanto que somos entendidos por ella. Mm.
podemos entender la paradoja solo en tanto somos entendidos por ella. Todo pensamiento, y esto es muy bonito, porque esto es lo que le hace darse cuenta a Kierkegaard por qué Dios tuvo que mandar a su hijo o hacerse humano, porque dice, todo pensamiento abstracto roba a la historia de su realidad, porque el pensamiento abstracto solo habla con el pensamiento, pero no habla con la persona, no habla con los seres. En cambio, el pensamiento concreto es el que guarda relación con el pensador, con un algo definido y particular que es pensado. La subjetividad y la interioridad son esencialmente sinónimos del devenir. Y entonces aquí es donde dice, ¿qué hago con este ser que es el maestro para entrar con el aprendiz? Se mete en el tiempo y genera el devenir. Entonces, ahora todo va a ser entendido, la subjetividad y la interioridad son esencialmente sinónimos del devenir, que es este Dios que se metió al tiempo. Y dice en la muerte, o sea, entonces esto, ¿a dónde me lleva con la muerte? Dice Kierkegaard, el incesante devenir genera la incertidumbre de la vida terrenal. Entonces, el incesante devenir genera la incertidumbre de la vida terrenal. Yo veo que todo deviene, ¿no? Plantas vienen, plantas van, plantas vienen, plantas van, animales, estados, climáticos, personas, etcétera. No podemos escapar en la muerte en tanto que somos personas genuinamente históricas. Entonces, chin, cuando yo creí que ya había superado la muerte porque maté al yo, se da cuenta Kierkegaard que todavía no puedo escapar a la muerte porque soy una persona genuinamente histórica. Es decir, por más que yo quiera superar al yo, sigo estando en la historia. Y entonces viene la última fase de la que casi nadie habla, porque el mismo Kierkegaard no le puso nombre, que es una fase que Kierkegaard como que de alguna manera describe, que yo le puse la fase trascendente, el estadio trascendente. Y ¿cuál es su designio? Comunicar. ¿Quién es su arquetipo? Jesús. ¿De qué trata? ¿No? ¿Cuál es la descripción de este estadio? El significado de nuestro discurso no existe antes de su pronunciación, sino después. Entonces aquí Kierkegaard va a analizar el problema de la muerte y el ser humano y de el maestro y el aprendiz desde el lenguaje. Dice, el lenguaje no existe antes de que se hable. El mensaje no existe antes, el mensaje es subsecuente al hablante, ¿no? Entonces, esto va en contra, pues, de algunas ideas que pensaban que el lenguaje es previo y dice, no, de ninguna manera. El significado de nuestro discurso existe después de que lo pronuncio. Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo después de que lo pronuncio, no antes de que lo pronuncio. Tienen las categorías para entenderlo, pero no entienden lo que estoy diciendo sino hasta después de que está dicho. Y entonces aquí, en el momento que tenemos, dice Kierkegaard, el momento está vivo. Por fin llegamos a un momento que puede ser todo el momento. La esencia es el interés en el otro a partir de la interioridad. Entonces, en el estadio estético, el interés era no en el otro, era en mi goce. El otro solo en tanto que me generaba satisfacción, goce. Aquí, el otro me interesa a partir de mi interioridad. Quiero aprender, quiero comunicarle, quiero conocer. Y por eso aquí como que el mandato, el designio es comunicar. ¿Y cuál es el ejemplo? La cristiandad y la muerte de Jesús. Porque dice Kierkegaard, ahí es donde entonces Jesús, ¿no? O sea, qué nos enseña?
bueno, ni siquiera habla en términos de Jesús, porque buscan no meterse demasiado en esto, sino que dice, a ver, entonces Dios se hizo humano pero no además cualquier humano, se hizo el humano más humilde que pudo haber existido para que desde esta humildad pueda explicarle a cualquiera. Y entonces generas finalmente la síntesis dialéctica que necesitabas, en donde Dios, el humano y el Dios humano. Entonces el Dios humano reconecta con todo, ¿no? ¿Por qué? Por eso que dice, porque entonces sí, este Dios que se hizo humano sí tuvo sed, sí tuvo cansancio, sí tuvo dolores, sí tuvo hambre y sí murió en la cruz. Y ahí se queda Kierkegaard, y esta es otra de las críticas hacia el cristianismo de Kierkegaard, que no le da peso a la resurrección, que para el cristianismo es el momento clave. Entonces, se queda en que Jesús murió y en ese momento el aprendiz se convirtió en el maestro. El aprendiz hizo más aprendices que hicieron maestros. Y dice Kierkegaard, somos entendidos por Dios cuando Dios deja de ser Dios para entender nuestra humanidad. Somos entendidos por Dios cuando Dios deja de ser Dios para entender nuestra humanidad. Cuando el maestro aprende del aprendiz. Y la muerte aquí, lo que sucede, explica Kierkegaard, es que el agente de la muerte es el tiempo. Entonces, al ser el tiempo el agente de la muerte, se genera una invitación para ir más allá de nuestra muerte, no negándola, sino siendo libres para usarla como una prenda que muestra que elegimos verdaderamente vivir. Llego a este estadio que llamé trascendente, en donde lo que dice Kierkegaard es cuando el ser humano llega aquí, entonces la muerte no es que desaparece, no es que la neguemos, es que la puedo ver y puedo decir verdaderamente viví. La muerte se convierte ahora no en algo que me genera desesperanza, sino en precisamente lo que me genera esperanza, no al futuro, sino a mi vida, a mi presente, a mi momento. Por eso el momento de la trascendencia es vivir el momento, vivir en el momento. Uy, y me quedan 3 minutos. Esta clase sí estuvo choncha. ¿Dudas? Todas. Este, sí. eh, pues pensémoslo, porque ahorita creo que los estoy dejando con demasiada información. Ahorita les comparto ese Excel, ahorita lo hago PDF para que no se mueva nada y se los mando. Y el siguiente viernes toca Sartre. Entonces, ya veré qué parte de Sartre les dejo. Bueno, es que ahorita ya no les quiero dejar porque estos autores, como ven, además voy tomando de aquí y de allá, entonces ya es más difícil, pero si veo que algo pueda ser pertinente, les aviso. Querida Lore, A ver, rápido. ¿Sí me oyen o no? Para terminar, a tiempo. Nada más para aclararme. O sea, el hombre que vive en el estado estético vive el momento, o sea, como, bueno, eso me quedó muy claro como vive el momento, pues, o sea, más bien no vive el momento, o sea, no ha llegado el momento cuando ya está queriendo vivir otro, ¿no? O sea, y en el ético quiere que el momento, o sea, dure como el proceso de goce, que dure eso, pues, pero no quiere comprometerse. Y en el religioso se pone por encima de la vivencia, o sea, como el momento no es tan importante, sino que es que, bueno, porque dice por encima del momento, eso no y, pero va a terminar, pues, o sea, por encima del momento, pero va a tener un fin. Y en el último es como el momento que entiendo es cada momento que vivo, o sea, el momento está vivo, porque cada momento que vivo
es el que, y por eso tengo esperanza, o más bien no es esperanza de la muerte, porque cada momento que vivo es importante, es mi Ajá, vida, soy yo. es correcto. Entonces, eh, o sea, justo, ¿no? Este último es el momento que vivo, ¿no? O sea, ya no es vivo el momento, sino el momento con que vivo, ¿no? Entonces, por eso se vuelve en puede agrupar toda esa historia de la persona y de la humanidad. Pero ahorita les mando el PDF y ahí pongo, o sea, cómo van todos estos momentos y de todos modos, pues la siguiente clase eh, ¿cómo se llama? La siguiente clase podemos hacer esto. El mito de Sísifo, sí, pero eso es para Camus. Pero según yo, la siguiente clase es Sartre. Pero si la siguiente clase es Sí, Camus, es el mito de no, Sísifo y ese sí lo podemos leer. la siguiente es Sartre y después viene Camus. Ah, sí, de Sartre son pasajes del ser y la nada, Sería la nada, lo sí. que voy a sacar. Y de Camus el mito de Sísifo, porque pues ya verán por qué. Vayan consiguiendo el mito de Sísifo. Pues bueno, ahorita les mando eso. Gracias, que tengan una bonita noche, bonito fin de semana. Dile ver a tu novia que vayan por unos alcoholes y sigan reflexionando la noche. Muchas gracias. Bye. Dios le pague a todos. Gracias, buenas Igual, Buena noches. semana. gracias. Gracias.